Buenas con tardes. nosotros. ¿De qué hablamos hoy, Doc? Violencia digital en las mujeres periodistas. Uní el viernes con ayer, que fue el Día del Periodista. Está muy bien, está muy bien. Avancemos. ¿Les gusta? Interesante. Bueno, la UNESCO, para la ONU, hizo un relevamiento en 125 países con 714 periodistas. Eso para el número genérico, ¿no? Y le dio que el 73%, o sea, 521 mujeres, denunciaron haber sido víctimas de violencia digital, que se habla poco de la violencia digital en estos casos. ¿Cuándo se da la violencia? Es a partir de un artículo que publican y los atacan, de una idea que puede dar en redes, o cualquier información en cualquier medio que no necesite ser oficial de ellos, donde trabajan, pero las tienen como detectadas y hay grupos que empiezan como a perseguirlas por sus publicaciones. Después vamos a ver unas placas que son el resumen de este relevamiento, pero hay dos periodistas que cuentan muy sucintamente lo que les pasó. Una chilena, que se llama Alejandra Valle, que dice que le empezó a doler los comentarios que le hacían, que entendía que le decían la mayoría que no los leyera, pero los necesitaba leer porque no podía no hacerlo, y que le quedaban como dando vuelta en su cabeza todo el día y que le empezó a afectar la salud. Perdió un trabajo que tenía en la tele y perdió otro que tenía en la radio. Se dio cuenta que iba como caminando para atrás, hasta que un día en un Twitter, que no era de ella, que estaban conversando, ¿viste las conversaciones que se arman abajo de Twitter? Hizo un comentario sobre la policía. Fue vandálico todo lo que le dijeron y ese día decidió cerrar el Twitter. Y publicó 3 frases para cerrarlo, cortitas, que definen lo que le pasaba. No sé cómo los seres humanos no entendemos lo complejo que es y lo doloroso que son las palabras. 2. Se siente como ser lapidada por la sociedad por algo que pensás y no es justo. Es una apedrada virtual. Así lo definió. Apedrada virtual. Sí, es una frase que acabo de incorporar en... Sí, interesante. Sí, eso es lo que ella sintió que le pasó. Cerró el Twitter, tuvo que dejar los 2 trabajos hasta que se recompuso y hoy cuenta que en la actualidad volvió a abrir el Twitter e Instagram, perdió todos los seguidores que tenía con candado, porque ya no está dispuesta a escuchar. Claro, privado. Sí, no está dispuesta a que le vuelva a pasar lo mismo. La segunda periodista es de Argentina, Giselle Sousa Díaz, de Infobae. Cuenta que ella empezó a hacer notas que eran la primer nota, o sea, como cosas que eran bastante atípicas, y decía, bueno, llevó como el primer caso. Claro. Bueno, era terrible. Dice que los mails le llegaban de madrugada, cantidades todos de amenazas, porque le decía que publicaba por darle lugar o voz a monstruos en un diario, porque eran casos atípicos, pero no eran monstruos, eran casos atípicos. Y son súper interesantes los casos que cuenta Giselle. Bueno, pero empezó a costarle, hasta que un día tuvo 2 quiebres. El primer quiebre fue cuando le hacen un mail y le ponen domicilio, DNI y datos de su familia personal en la amenaza, de padres, tíos, hermanos y demás. Ahí se asustó, pero siguió. En una segunda etapa empezó a contar casos de abusos de niños, niñas y adolescentes. Relatos, hacían los relatos de lo que sabía de los casos que habían pasado, y ahí fue, como dice ella, su propio susto. Porque le llega un mail con todos los datos de su hijo chiquitito, al jardín al que iba, el nombre del jardín al que iba, el horario en el que salía, las cosas que hacía, las actividades, y dijo, sin duda, me quisieron callar. Y me callaron. A partir de ese día, ella no publicó más los casos de abuso que estaba llevando. Entendió que hay una violencia digital que te puede llevar al silencio. Ahora, eso no sé si es violencia digital o amenaza pura y dura, digo. Sí, era una mezcla de las cosas, porque le pegaban en las redes abajo, la agredían y después le mandaban mails y era como una combinación, pero no dejaba de ser una amenaza digital. ¿Querés que mostremos las placas? Sí, vamos por las placas. Porque es muy atractivo. La virtud que tiene Infobae, donde escribe Giselle, es que tiene a Giselle y tiene a Claudia Peiró. Entonces tiene una diversidad extraordinaria. Amo esas notas. Y entonces, primero que tienen la originalidad y el sentido de lo nuevo. Un saludo a ambas, que hacen una gran tarea desde probablemente hasta visiones ideológicas opuestas. Pero ambas construyen periodismo, del buen periodismo, dale. Sí, tal cual. Bueno, ahí pusieron, mira, una de las placas, este ya es el relevamiento que hizo la UNESCO, sobre todos los países y todas las periodistas mujeres. ¿Cuáles son los hechos más graves derivados de la violencia? Fíjate las consecuencias. Agresiones con discursos de odio, fíjate, directo, así les hablan en las redes. Acosos con mensajes privados no deseados, contra su reputación y violencia física. No solo sobre ellas, también sobre el entorno. ¿Qué tipo de amenazas han sufrido?
Contra su prestigio personal, mira el 23%. Mirá las amenazas que les hacían. Violencia sexual, vigilancia detectada. Eso es cuando vos sentís que hay un grupo que te está mirando, Sí, mirando todo el día, permanentemente, todo sí. las 24 horas. Y abusos basados en su imagen. Es grave padecer o estar sentado en un lugar donde vos tenés que dar una opinión y saber que podés padecer. Y acá están los efectos derivados de esa violencia online. Mirá, salud mental. Natural. Sentirse físicamente insegura y necesidad de buscar apoyo médico o psicológico. Es terrible que por un trabajo, una labor que estás haciendo de investigación, porque estas chicas cuando escriben estas notas hacen una tarea de investigación, no es que están opinando, es una tarea de investigación importante, tener que sentirse que van a padecer todo Estaba esto. pensando que este acoso o violencia digital, digo, los hombres también lo deben sufrir. Y todos nosotros, que no necesitas ser Claro. periodista. Digo, lo que pasa es que traje porque UNESCO lo hizo con periodistas mujeres. Claro. Entonces era como Se da para mucho dar, en el periodismo. para dar el porcentaje y para dar el tema lo tenía que hacer de donde surgió De y donde cómo surgió el salió. dato. Pero creo que es universal. Es universal. No, y pero además tenemos el dudas nivel que- de odio Sí. que se maneja en las redes sociales es terrible, tremendo. es terrible, Sí, sí. terrible. Hay Hay algunas tendríamos redes empezar a sociales que son más violentas que Yo otras por eso todavía, prefiero ¿no? muchas veces no escribir. No. Yo no trato de no opinar en las redes porque el odio que hay es muy grande y a mí me afecta, sinceramente. Es verdad, a mí también me afecta, pero digo, tal vez tendríamos que empezar todos a tener en nuestras páginas tolerancia cero con esas cosas. Y tolerancia cero es cero. Sí. Cuando te hacen el Yo primer empecé a bloquear comentario, ya, y no lo hacía antes. Tendríamos que, podría ser una campaña de tolerancia cero contra la violencia en las redes, sería muy bueno, Sí. porque mucha gente se quedaría sin poder participar en ningún grupo, porque los que son agresivos empezarían a salir, ¿no? De todos los grupos. Doc, ¿verdad? gracias como siempre, No, por enorme nada. placer por traer Por estos nada. temas que nos permiten un remanso en la tarde, al mismo tiempo de la concientización que buscamos siempre. Vamos a ir a la pausa, Elio. Dale. Vamos a ir a la